Hace años habíamos tenido una capacitación de evangelismo al aire libre que realizaban un ministerio de Estados Unidos. Ellos tenían algunas rutinas que hacían de evangelismo al aire libre, nos enseñaron y empezábamos a hacerlas nosotros también con algunos jóvenes. Disfrazaba de mimo y andábamos por ahí en las plazas. Y había una rutina que se llamaba no tocar. Había una banca en la escena y un letrero que decía no tocar. Obviamente el mimo pasaba y le entraban las ansias de tocar, ¿verdad? Y crecía cada vez más en el deseo de tocar y ver si sucedía algo. Y le daba vueltas a la banca que decía no tocar. Finalmente tiraba el letrero y se sentaba y decía no me pasa nada. Cuando se quiere ir no se puede despegar y lucha por despegarse, pero no puede. Es muy complicada su situación. Pasan muchos otros personajes intentando con esfuerzos vanos de despegarlo de ahí, y él sigue ahí y ya está desesperado y angustiado. Y nadie, todos los esfuerzos humanos son inútiles, nadie lo puede despegar de ahí, hasta que llega un personaje, ora por él y se despega. Y se pone gozoso a brincar y a bailar y a decir ya estoy libre. Y cuando ya se va, regresa y pone otra vez el letrerito en la banca, no tocar. Ya sabemos todos que todos vamos a querer después de que se vayan ir a tocar. Se despierta esa codicia, dice el apóstol Pablo. Yo no sabía qué tan codicioso era yo hasta que la ley dijo no codiciarás. Y entonces despertó en mí toda codicia. Y no es que la ley fuera mala, sino que eso estaba en mí, no me daba cuenta. Y cuando hubo la ocasión, me di cuenta que cuando decía no comer, yo quería comer. Y del árbol que está en medio del huerto, no comerás. Y entonces despertó en mí toda codicia y todo deseo de comer. Esto no se abre. Vamos a hacer de cuenta que no está. Pero tenemos la Biblia. Entonces, nuestros miembros están habituados. Nuestra persona se expresa a través de nuestro cuerpo, de nuestra corporalidad. Y el apóstol Pablo va a decir, no es que tengamos un cuerpo, somos un cuerpo. Y entonces desde el capítulo 6 hasta el 7 y al 8 va a decir que ese cuerpo está moribundo. Ese cuerpo quiere tocar. Ese cuerpo quiere hacer lo que le dicen que no haga. Y se despierta en él y hay una lucha interior. De tal manera que aunque yo tengo buenos propósitos en mi mente de hacer lo bueno, me encuentro que el mal está en mí y que voy y hago lo malo. Una y otra vez, de tal manera que él termina diciendo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Cómo puedo deshacerme de él? Y vamos a tener aquí entonces vida nueva en cuerpos moribundos. No sé por qué se bajó la S, pero es para llamar la atención. Vida nueva en cuerpos moribundos. La gracia y la construcción del hábitus cristiano. Y va a decir cómo la gracia nos va a dar una vida nueva, la vida de Dios, una nueva perspectiva, nuevos valores, nuevos deseos, y va a construir un hábito nuevo. Va a ser posible por gracia. Así que vamos a ver 4 puntos. El reino de la gracia. Como punto número 1, el reino de la gracia va a vencer al reino del pecado, al reino de la muerte. Lo va a derrotar. Una existencia en Cristo. Ahorita lo veremos ahí en el estudio que David nos decía, es que estamos en Cristo. Vamos a ver esto, cómo lo dice la Escritura. Esa va a ser la gran diferencia. El cuerpo y la construcción del hábitus cristiano y cómo nosotros debemos de participar activamente en esa construcción de una nueva vida que es la gracia hecha materializada, hecha corporal, hecha carne, ¿sí? Una gracia que nos
llama ahí el apóstol Pablo a presentar nuestros miembros, nuestros cuerpos a la justicia, como un sacrificio vivo a Dios. Va a decir, nuestro cuerpo tiene que entrar en acción, no solamente es que yo lo piense, lo tengo que hablar, lo tengo que expresar, lo tengo que hacer corporal en acciones. Y eso va a ser en una comunidad de gracia. En esa comunidad de gracia se va a hacer esta transformación. Y aunque nos llame mucho la atención de no tocar y querernos sentar, nos vamos a abstener de ello, muriendo al pecado, y vamos a reemplazarlo por una nueva forma de ser, viviendo para Dios. Va a haber ahí una transformación que nos va a presentar el apóstol Pablo, que va a ser posible solamente porque la gracia que es manifestada en Jesucristo es tan poderosa que puede crear vida en cuerpos moribundos, sin quitar la muerte. Va a quedar ahí conviviendo juntamente, ¿verdad? Así que vamos a tener aquí lo que decía Lutero: simul justus et peccator. Toda la vida vamos a estar a la misma vez justos como pecadores. Toda la vida, hasta que el Señor nos dice en el capítulo 8, redima nuestros cuerpos, nos glorifique, nos libre para siempre de este cuerpo mortal, nos transforme para siempre, para ya nunca jamás tener la tentación de desobedecer. Y esa va a ser la transformación que va a realizar. Empezamos con el reino de la gracia. El reino del pecado es vencido. Y ahí vamos a tener los ejemplos de Adán y Cristo. Y fíjense cómo es contundente cuando dice: para que así como el pecado reinó para muerte, Romanos 5:21, como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia, por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Y dice que somos librados de la esclavitud del pecado para ser ahora esclavos de la gracia. Estamos en un nuevo reino. Hay un nuevo rey que es el que manda y es a quien nosotros ahora obedecemos. Y dice que eso sucedió desde Adán, aunque no todos pecaron a la manera de la transgresión de Adán. Y va a poner este contraste entre Adán y Cristo y va a decir que es un nuevo Adán. Aquí tenemos a Adán que cayó, pecó, y por un pecado muchos son condenados. Y va a haber una falta de correspondencia porque acá tenemos a alguien que no peca. Entonces ahí son similares pero a la vez no correspondientes. Uno pecó y el otro no. El uno con una falta, todos condenados. Y dice que con su justicia, todos justificados. Acá hay una vida que se da a través de la muerte de Jesucristo, y acá hay muerte que viene por la transgresión de Adán. Entonces hay en cierto sentido correspondencia, pero a la inversa. Muerte, vida. Así de inverso es, así de no correspondiente. Condenación, justicia. Y dice que una vez que uno recibe el don de la gracia en Jesucristo, nosotros somos justificados y somos puestos bajo la gracia. Hace la similitud de estar bajo la ley o bajo el pecado como alguien que reina sobre nosotros, y ahora pone la gracia como la reina para la justicia, para la vida eterna, para la paz. Nosotros no estamos acostumbrados a tener reyes, no estamos acostumbrados a una monarquía, pero en una monarquía el rey manda y los súbditos obedecen, se supone, ¿verdad? Yo no sé si eso funcione aquí en México, ¿verdad? Aquí alguien manda y dices, ¿por qué? Y sales y haces una marcha o protestas o simplemente no le haces caso. Hallas la manera de no hacer caso, ¿verdad? Pues allá no serás decapitado, etc. No, había formas de hacerte leal al rey, ¿verdad?
había su forma, pero ahora nosotros dice que tenemos un reino nuevo, un reino gracias a Cristo, que es un reino de gracia, y que así como nosotros obedecíamos al rey acá para muerte, al pecado, ahora tenemos que obedecer al rey que está acá en gracia para justicia, para vida eterna. Hay una transformación, un reino diferente. Y al hacer esto, no solamente dice que hay una incongruencia, sino que dice que hay una superabundante incongruencia. Porque ya desde el inicio está diciendo, donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Dice, acá hubo un pecado y de ahí todos vinieron. Acá hay muchos pecados, pero hay un justo que muere por ellos y con un solo sacrificio hizo perfectos a todos. Y con el derramamiento de su sangre justifica a todos. Y dice desde el capítulo 1 que los gentiles no solamente estaban en pecado, sino estaban atestados de pecado. La condición del hombre era extrema, como lo vemos allá en Génesis en los primeros capítulos, que ya para el capítulo número 6 todos pensaban de continuo solamente el mal. El hombre era violento, era sanguinario, y sobreabundó el pecado. Y aquí dice sobreabunda la gracia. No era nada más pecado y entonces viene gracia, sino que ya dice sobreabundó el pecado, como que estaban bien hundidos, y la gracia fue todavía mayor. Para decir no solamente que el don de Dios es incongruente, es decir, para personas indignas, sino que dice que hay una superabundancia de esa gracia incongruente, como para decir que es superabundantemente incongruente. No es solamente una gracia para personas indignas, sino para personas super indignas, si es que eso puede, o debería ser super indignas, no sé, pero en el pozo más bajo que puedas encontrar hacia abajo, la gracia se fue todavía más arriba y lo superó, de tal manera que empieza diciéndonos que si podemos nosotros hoy vivir de una manera diferente, es por una superabundante incongruencia de la gracia de Dios, donde no fue ni siquiera a los malos, sino fue a los peores. Yo sé que no nos gusta pensar así de nosotros, pero es para donde nos está llevando el apóstol Pablo en Romanos. Y dice luego con unas analogías que estábamos muertos y que estábamos confinados, y termina casi con un grito de angustia diciendo, miserable de mí. Así, en esa condición nos encontró Cristo, y en esa condición nos salva y nos pasa al reino de la gracia. Ahora, esa nueva vida que tenemos es una nueva existencia en Cristo. Esto es externo a nosotros, no es humano, es puesto por Dios en nosotros. Esa nueva vida no es nuestra, aunque está en nosotros, ¿sí? Y podemos vivirla, pero dice que ese nuevo hombre es creado por Dios en justicia y santidad, pero no es nuestra. Es como el fuego en la zarza que vio Moisés en el desierto. Eso era muy común en aquellos lugares. Una zarza es un matorral todo espinoso, seco, que con los calores del desierto de repente se encendía en fuego, solito. Se encendía, pero rápido se hacía cenizas, como una llamarada de petate, ¿verdad? Ya ni conocen los petates, ¿verdad? Hoy en día, de cuando había. Entonces, eso se consumía rápido porque el fuego estaba en la zarza y la consumía. Lo sorprendente, dice Moisés, es que quiero ver por qué esa zarza no se consume, sigue con el fuego y no se acaba. Significa que el fuego estaba en la zarza, pero no era de la zarza, no estaba agotando a la zarza, no estaba consumiendo a la zarza.
no provenía de la zarza. Estaba en la zarza, pero no provenía de ella, de tal manera que no la quemaba, no la hacía cenizas. Su combustible no era la zarza, aunque estaba en la zarza. Bueno, algo así le dice Dios, y es lo que tenemos como analogía luego en el Nuevo Testamento, de que tenemos un fuego en nosotros que no es de nosotros, no nos está consumiendo a nosotros, pero está ahí, es de Dios, es la vida de Dios en nosotros, una vida nueva que está en nosotros porque estamos en Cristo, pero no nos consume. Está en nosotros, cierto, pero no nos consume. Y luego va a dar ahí en el capítulo 6 la imagen del bautismo y también el de ser plantados, pero voy a hablar del bautismo porque no puedo hablar de todas las imágenes. Pero fíjense cómo dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque la gracia te transforma adentro, que tú no quieres permanecer en el pecado, te ha transformado, te ha dado una vida nueva. Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Ahí está la imagen del bautismo. El Señor, yo sé que hay algunos que bautizan con rociamiento, pero aquí como que el Señor no nos da su vida y su gracia nada más así un poquito, no, dice que nos sumergió completamente en una superabundante gracia, nos sumergió y de ahí nos sacó. Este es el simbolismo que tuvimos en los bautizos pasados. Nos sumergió para muerte y de ahí nos sacó como resucitados con una vida nueva. Así dice que nos bautizó en Cristo, nos metió en Cristo por completo. Todo yo, completo, bautizado, sumergido en Cristo, muerto con Él y resucitado con Él, para una vida nueva. Ahí hay una acción que no realizamos nosotros. Ahí el verbo está en voz pasiva, todos recordamos voz pasiva, quiere decir que nosotros no estamos realizando la acción, que hay alguien más que nos bautiza, nosotros no nos bautizamos. Alguien nos bautiza, alguien realiza la acción y esa acción recae sobre nosotros. El que la realiza es Dios. Dios nos bautizó en Cristo y ahí nos dio una vida nueva y ahora podemos vivir como simul mortus et vivens, o sea, muertos que viven. Muertos que viven. Va a agarrar esta imagen el apóstol Pablo allá en los Corintios y dice que nosotros llevamos en nuestro cuerpo por todas partes la muerte. Nuestro cuerpo muere para que la vida de Jesús se manifieste. Dice así que somos como muertos, pero que tenemos vida en cuerpos moribundos, de tal manera que parece ser que somos muertos, así como que somos pobres, pero andamos enriqueciendo a muchos. Y parece ser que estamos derribados, pero no destruidos. Dice, ¿cómo es eso? Y va a decir más adelante ahí también a los Corintios que se manifiesta en su debilidad el poder de Dios, la vida de Dios. Somos a la vez muertos que viven de una manera diferente, que tienen una vida diferente. El apóstol Pablo le va a llamar vida eterna, vida Zoe, la vida de Dios dentro de nosotros. Una posibilidad diferente, pero va a hacer un énfasis en el cuerpo y va a decir que esto se manifiesta en nuestros miembros. Voy a leer el Romanos 6:12. Esto va a seguir en el capítulo 7, pero nada más para una probadita. Vean cuántas veces menciona cuerpo y miembros y lo hace sinónimo de la persona y dice que esa persona encarna la gracia, el cuerpo va a encarnar la justicia.
Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Y siempre le va a poner mortal, ¿verdad? De modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos, sus cuerpos, vosotros mismos son sus cuerpos por el paralelismo que está haciendo. Yo, la persona, soy un cuerpo, ¿sí? Como vivos de entre los muertos, aquí está, unos muertos que viven, paradójicamente, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y dice que antes nosotros nos sentíamos como esclavos para obedecer al pecado y nuestros miembros hacían lo que el pecado quería. Ahora venimos a ser siervos de la justicia, y que así como para iniquidad presentamos nuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros. Y hay un énfasis en la corporalidad de esa vida que se manifiesta por gracia. Esa gracia que recibimos se ve corporalmente. En el capítulo 12 nos va a decir del 12 al 15 cómo se ve corporalmente, pero aquí nos da las generalidades de que tiene que manifestarse en nuestro cuerpo, en nuestros miembros. No es nada más que, bueno, yo soy cristiano. ¿Cómo? Pues acá yo lo sé acá adentro, no se ve para afuera, mi cuerpo no dice nada. Estoy alegre. ¿En serio? Y todo serio, así, con una mirada de soberbia espiritual. Así yo, serio. Pues nos parece, ¿verdad? Entonces, como que debe de haber una corporalidad para eso que digo que creo, ¿verdad? Debe de haber una transformación que se va a manifestar, y lo vamos a ver en la siguiente sección. Pero lo primero que quería mostrar es que esa corporalidad de la vida nueva es algo que uno es. El capítulo 7 lo va a recalcar, y en el 8 iba a decir que ahora somos, y por lo tanto nos ocupamos y pensamos. El que es del Espíritu piensa en las cosas del Espíritu, se ocupa en las cosas del Espíritu, y el ocuparse en las cosas del Espíritu es vida y paz. El que es de la carne piensa en las cosas de la carne, se ocupa de las cosas de la carne, y eso es muerte, ¿sí? Enemistad contra Dios. Hay aquí una transformación que hace la gracia hasta el interior de nuestro ser, de tal manera que ahora vemos la vida de una manera diferente, la percibimos, la valoramos, la sentimos, la actuamos de una manera diferente. Hay una transformación, y eso lo hace la gracia. Es como una nueva naturaleza que actúa así. Esto es difícil de lograr. Por ejemplo, bueno, hay algunos que dicen que si haces algo 1000 horas o 1000 veces, ya lo puedes empezar a dominar, y al principio parece ser que eres esclavo de la rutina o del ejercicio, pero después lo haces natural y te sale más, y ahora eres libre para actuar. Por ejemplo, estaba yo queriendo estudiar guitarra, aprender guitarra hace años, y yo recuerdo que mis dedos se trababan y se quedaban ahí entrincados, y los tenía que mover otra vez porque se quedaban engarrotados así. No. Claro que para mí las cuerdas estaban, es que eso está muy lejos, me decía el maestro. ¿Cómo muy lejos? Todo está aquí. Muy lejos, ¿en dónde están las cuerdas? ¿Qué tan lejos están si todo está aquí? Luego, la posición de la mano no es esa, ponla bien. Pues es así. Y luego haz estos ejercicios, cuerda por cuerda, vas a hacer estos ejercicios. Después esos dedos, con el paso de las horas de práctica, de las semanas, de los días, pues ya estaban suaves, ya no se entrincaban, ya se movían. Lo que yo creí que no se podía mover, que era mi mano, no era mi mano, es que tenía que hacer el ejercicio, ¿sí? Recuerdo cuando hicieron
la entrevista de se me olvida del hombre que aterrizó en el Hudson cuando unos gansos chocaron en uno de los motores y acababan de ellos de despegar, y pues era una emergencia. ¿Qué hago? Pues aterrizar ahí en el río. Y pues todas las alertas y todos los servicios de seguridad estaban alrededor, era alerta máxima, todos pensaban que iba a destrozarse la nave y que iba a haber muchos muertos y heridos y el agua helada y todo esto que iba a suceder. Y resulta que ese piloto, muy experimentado, de muchos años de vuelo, aterrizó y acuatizó, y la nave en paz, en calma, todos bajaron, fueron salvados rápido, nada más se perdió la nave, pero fueron segundos para reaccionar. Después en los del seguro dijeron, no vamos a pagar eso porque pudiste haber regresado al aeropuerto, haber hecho otra maniobra. Y entonces empezaron con los simuladores y ponían ahí a pilotos para simular todo lo que sucedió en cabina y reaccionar, y hasta que uno de ellos dijo, no, pudiste haber hecho esto, dijo el del seguro, mira, nuestros pilotos aquí en la cabina lo van a hacer, y ya muestran cómo hacen todo y aterrizan, ¿verdad? Sin perder la nave ni a los pasajeros. Y el piloto les dice, ¿cuántos intentos te llevó lograr eso? Ahora, tú ya sabías en qué segundo, en qué minuto, en qué segundo iba a venir la alerta, iban a fallar los motores. Tú ya estabas prevenido. ¿Y en cuántos intentos lo lograste? No me acuerdo cuántos dijeron, por decir 34. Yo lo hice en el primer intento. Y sin saber, reaccionó como si fuera una segunda naturaleza entrenada. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¡Pum! Esto, todos se salvaron. Bueno, la nave no. Sí, hay que pagarla. Que la pague el seguro, y el seguro dice, no, pudiste haber hecho otra cosa. No es cierto, aquí está. Ellos lo hicieron en tantos intentos, ¿verdad? Bueno, la idea aquí es que el apóstol Pablo está como que diciendo, hay que construir ese hábito cristiano, y entonces todos los días, vez tras vez, presentar nuestros cuerpos para entrenar nuestros músculos a reaccionar como Dios quiere que reaccionemos, para hacer lo que Dios quiere que hagamos. A eso le llama la justicia, la vida nueva, una vida de gracia. Nuestro cuerpo no está habituado, dice, es un cuerpo moribundo, habituado al pecado, y eso me sale naturalito, sin mucho esfuerzo, eso sale. Entonces, ahora, ¿cómo lo habituamos a nuestro cuerpo? Que tiene manos, cabeza, pies, rodillas. ¿Cómo lo habituamos a hacer la justicia? Y les va a poner por ahí que eso tiene que ser necesariamente en una comunidad. La superabundante gracia que hemos recibido no puede hacerse corporal y materializarse en este mundo de manera individual. Es de manera comunitaria. Y el fundamento nos va a decir que es la misericordia de Dios. Romanos 12:1, les ruego por la misericordia de Dios que presentéis que vuestras almas, vuestros espíritus, vuestras mentes, no, vuestros cuerpos, dice, lo voy a leer. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que hay una transformación en nuestra mente. Creemos algo ahora, nos es anunciado el Evangelio, creemos en Jesucristo, y tenemos que presentar nuestros cuerpos para que empiecen a vivir según la gracia, bajo el reino de la gracia, en una comunidad de gracia.
Y así como cuando estaban bajo la ley, las personas ahí por la estructura jerárquica lo que buscaban era el honor propio, el honor personal, buscaban los sitios de honor, sentarse en la primera fila y que las personas les llamen rabí y que digan, ese es el importante aquí, y quién se va a sentar a la derecha y a la izquierda, y ya dijimos todo esto allá en Gálatas, y que en el cristianismo nos encontramos con una mesa redonda y alguien dice, yo quería la cabecera. Todos somos cabecera, todos somos honorables, todos somos los importantes aquí, con el centro en Cristo. Centrados en Cristo, todos somos hermanos. Y entonces lo primero que les va a decir aquí de presentar sus cuerpos en sacrificio vivo, lo primero es esto del honor. No pienses más, no tengas más alto concepto de ti que el que debes tener, ni pienses que eres mejor que los otros. Eso era ya bajo la ley. Acá, esta vida nueva se va a materializar primero que tú das honor a los demás, porque ahora dice, piensa de ti con cordura, todo esto con fe, como un cuerpo que somos muchos y cada quien tiene diferentes dones según la gracia que nos es dada. Todos son importantes y necesarios como un cuerpo. No puedo prescindir del pie, de la mano, del ojo. Todos son necesarios, todos diferentes, todos con la gracia de Dios. Así que lo primero que va a suceder es que ya no buscas tu honra, sino la del otro. Y les dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Esa corporalidad se va a materializar en nuestra vida dando honor a los demás. No poniéndonos en primer lugar, sino considerando a los demás como superiores a uno mismo, como honorables. Que cuando me digan, ¿quién es el importante? Acá el hermano. Él es importante. Hoy si supieras cómo este hermano canta y aquel hermano cómo sirve y ese gozo que transmite y aquel nunca yo. Y todos igual. Esa es la primera parte que les dice. Y luego les va a decir otras muchas cosas donde esa gracia se hace corporal a través del cuerpo y dice que se sirven los unos a los otros, que no son perezosos, sino fervientes, gozosos, sufridos, oran con constancia, comparten para las necesidades de los santos, practican la hospitalidad. Todo eso es corporal. Todo eso es corporal. Va a terminar por allá al final diciéndoles incluso, saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Qué cosa más corporal de manifestación de la gracia. Vamos a ponerlo en nuestros términos, en nuestra cultura. Aquí no nos andamos besando, hermano, un beso, no. Aquí damos un abrazo. Entonces, saludaos los unos a los otros con un abrazo fraternal. Pero un abrazo requiere que yo me mueva, que levante las manos, que lo dé, no solamente que lo piense. Si yo lo he pensado, todavía no te he dado un abrazo. Ahora, si yo te lo digo, te mando abrazos allá, abrazos. Pues sí, si estás a la distancia, pero si ya está aquí, a lo mejor todavía muevo mi corporalidad y le digo, no hombre, abrazos, pero me estoy abrazando yo, no a él, ¿verdad? Entonces, falta que mi cuerpo se mueva y que yo lo acostumbre a dar un abrazo y después vas a ver cómo a la vuelta de hacerlo y hacerlo y hacerlo, solito va a llegar el hermano, la pupila se dilata, la sonrisa se dibuja, los pies caminan, los brazos se levantan y le digo, bienvenido, qué gusto verte, Dios te bendiga. La boca habla, los pensamientos se ponen en acción, esa nueva naturaleza de gracia adquiere corporalidad. Y así están todos los mandamientos que aquí tenemos adquieren corporalidad. O ya después de pandemia decimos de puño o de codo, ¿eh? Entonces ya me va a salir naturalito, voy a llegar con el hermano, la sonrisa, el gesto, el movimiento, los pasos, el puño, y ya se hizo corporal y él sabe que eso es gracia. Y él se siente recibido y dice, eso es gracia.
porque yo no soy digno de que Él venga y me salude y me reciba con tanto gusto y me dé el puño y me diga unas palabras de bendición o que quiere orar por mí. Porque va a decir incluso, gócense con los que se gozan, eso es gracia. Lloren con los que lloran, eso es gracia. Recíbanse los unos a los otros. Unos no comían carne y estaban juzgando a los que sí comían. Y los que sí comían menospreciaban a los que no comían y se juzgaban. ¿Y qué les parece si ahora comen juntos con alegría y sencillez de corazón? Sabiendo que lo más importante es el hermano por quien Cristo murió. Y entonces en mi corporalidad yo voy y como unas verduras con tal hermano, porque sé que para él, en su fe, él todavía tiene muy arraigado Cristo con las verduras. De alguna manera en su mente funciona así y yo no lo menosprecio, lo amo y como verduras con él, para él le va bien. Pero también él sabe que yo como carne y que en mi constitución de la fe, para mí Cristo y la carne no tienen nada que ver, y yo creo en Cristo y amo a Cristo, y que no por comer carne no lo ame. Entonces él no me juzga, me soporta y dice, bueno, el hermano le gusta carne. Y así convivimos los unos a los otros, porque dice, recibíos los unos a los otros como Cristo los recibió. Y empezamos diciendo que nos recibió con una gracia que es superabundantemente incongruente, que no podemos decir que la persona no es digna por ello. Y entonces nos lleva no solamente a pensar la fe y la gracia y decir yo soy salvo por la fe, pero mi cuerpo no quiere ni convivir, ni ayudar, ni servir, ni amar, ni ver a nadie, y cuando los veo gruño, así como haciéndole el feo. Es que tú no estás bien, tú eres pecador, tú no eres tan santo como yo, ni tan espiritual, no, tú no vas a la Biblia, tú andas así como que comiendo carne o haciendo otras cosas. Y entonces me vuelvo un criticón, chismoso, murmurador, pendenciero. Esa no es la gracia, ese no es el hábitus cristiano, ese es la carne manifestándose. Pero la vida nueva tiene un fundamento en la misericordia de Dios, busca el honor del otro, no el mío, se mueve, da pasos para servir, y para eso tiene que moverse corporalmente. Es una vida de gracia, no es un pensamiento de gracia, y se reciben los unos a los otros, y eso transforma ese reino, esa vida. No es nuestra, es Cristo en mí, pero yo tengo que presentar mi cuerpo en obediencia de fe para materializar, corporalizar o encarnar esa gracia. Y entonces, eso será gracia. Entonces, esa será la vida a la que nos está llamando el apóstol Pablo. Vida nueva en cuerpos moribundos. Recuerdo un episodio de Los Simpson. No recuerdo bien qué había hecho Homero, pero esta vez había hecho algo bueno. Creo que en todos los capítulos es que sus hijos tienen vergüenza, como vergüencilla de él, como que los apena. Pero en esta ocasión él había hecho algo bueno, no me acuerdo si algo heroico, y entonces iban por la calle caminando y la gente saludaba a Homero como un héroe. No sé si iba a ser alcalde o los libró de algún, no sé, de alguna explosión en la planta nuclear o algo hizo, y entonces todos lo alaban. Y me acuerdo cómo va caminando por ahí Lisa así, y ve que alaban a su padre, y de repente truenan así como que la columna, y se oye donde se endereza. Y luego a Bart le sucede lo mismo, y le dice, Lisa, ¿qué es esto? Es dignidad, le dice ella. Es dignidad. O no me acuerdo si dijo es orgullo, y empieza a caminar derecha. Hermano, esto es corporal.
Y cuando usted empiece a corporalizar esa gracia, se va a enderezar y dice, es gracia. Esto es gracia. Y cuando sirva a los hermanos, cuando los ame, cuando los salude, cuando ore por ellos, se va a enderezar y dice, es gracia. Se siente tan bien. A veces se siente tan bien que uno quiere cantar maravillosa gracia con fuerza. Uno sabe que lo tiene que expresar con fuerza, con admiración, con asombro. Y de repente hasta uno dice, no sé por qué, pero como que este canto lo tengo que cantar con las manos aquí arriba, no acá abajo, como que corporalmente digo, maravillosa gracia, digo, es gracia, y me hace cantar. A veces me hace llorar con el que llora, consolar, y entonces digo, esto es gracia. Hay alguien aquí que llora conmigo, que me consuela. A veces me hace celebrar y decir, hermano, qué bueno por el nuevo hijo, felicidades, y dices, eso lo tengo que decir con una expresión corporal acorde, o sea, enderezándose, y dice, esto me ha afectado corporalmente. Le damos corporalidad a la gracia, es lo que nos está diciendo aquí el apóstol Pablo, y se construye el hábitus cristiano. Nuestro cuerpo aprende y va teniendo memoria muscular, como cuando haces ejercicio y te van a tirar una patada, ponte la chaqueta, quítate la chaqueta, y haz pues, los círculos con la cera y pinta la puerta. Y yo no sabía que tenía todos esos poderes, pero mis músculos ahora tienen memoria, y así como que de reacción, como una segunda naturaleza, me sale la sonrisa, amo al hermano, le sirvo, lo considero de honra, lloro con él, lo busco. Comemos juntos con alegría y sencillez de corazón, y dices, es gracia. Y a veces al final, cuando ya estás en tu cama, al terminar la noche, toda la familia ya está en casa, todo cerrado, y te vas a dormir, y a veces es nada más un murmullo que viene a ti, que dices, es gracia, puedo descansar, es gracia. ¿Cómo se llama esto, hermano? Gracia, qué bien se siente. Ese es el hábitus cristiano. Uno va empezando a dejar de lado la ansiedad, el temor, la angustia, la avaricia, el afán de este mundo, y uno empieza a vivir en paz, relajado, y el cuerpo lo sabe. Bueno, yo sé que eso se usa para otra cosa, ¿verdad? Pero el cuerpo lo sabe. Hay una corporalidad, vida nueva en cuerpos moribundos, porque el Evangelio es poder de Dios que transforma tu vida, mi vida y la vida de muchos otros, de pura gracia, de superabundantemente incongruente gracia. Oremos. Padre, gracias te damos, porque tú eres bueno para con nosotros, y en Jesucristo nos has dado una vida nueva. Ayúdanos a vivir cada día para ti, a presentarnos delante de ti como vivos de entre los muertos, y que podamos por todas partes llevar la muerte de Cristo, para que también la vida de Cristo Jesús se manifieste a través de nuestros cuerpos mortales, y que podamos crecer como comunidad de gracia, vivir esa gracia, disfrutar esa gracia, sabiendo que tenemos esta esperanza bienaventurada de que un día tú quitarás para siempre este cuerpo mortal y nos permitirás adorarte en plenitud y disfrutar de tu maravillosa gracia y tu presencia por los siglos de los siglos. Amén.